Mi esposo llamó a mi padre y le dijo una sola frase: venga a recoger a su hija problemática, o la sacamos a la fuerza. No sabía que mi padre ya estaba en el auto. No sabía que llevaba 3 semanas grabando cada palabra que salía de su boca. Y no sabía que en exactamente 30 minutos, su vida entera se iba a derrumbar frente a sus propios ojos. Yo me llamo Luciana Fontán, y esta es la historia de cómo perdí todo, para recuperarlo multiplicado por 10. Si te gustan las historias de justicia real, quédate, porque lo que viene en el minuto 8 te va a dejar sin aire. Hace 5 años yo era la envidia de todas mis amigas. Me casé con Matías Farías en una boda de revista, en un jardín lleno de flores blancas que costó más que el sueldo anual de la mayoría de los invitados. Yo era la única hija de Leonardo Fontán, dueño de Grupo Fontán, una de las inmobiliarias más grandes del país. Matías apenas era gerente de ventas en una constructora mediana. Pero yo no me casé con un puesto, me casé con un hombre que, según yo, me miraba como si fuera un milagro. El día de la boda, mi padre nos regaló algo que cambiaría todo: un penthouse de lujo en la Torre Aurora, con vista a toda la ciudad. Esta es su base, me dijo, mientras me abrazaba. Construyan algo sólido aquí. Firmamos la escritura los dos. Matías y yo, a partes iguales. Los primeros años fueron, honestamente, hermosos. Él era detallista, cariñoso, ambicioso. Su madre, Georgina, al principio me trataba con distancia, como si desconfiara de una niña rica que no sabía ni freír un huevo, pero con el tiempo, hasta ella empezó a suavizarse. Yo dejé mi trabajo como arquitecta para dedicarme por completo a nuestro hogar. Creí que esa era mi felicidad para siempre. No tenía idea de que esa paz tenía fecha de caducidad. Todo empezó a temblar un sábado por la noche, en medio de la cena. Sonó mi teléfono. Era mi padre. Contesté sonriendo, sin imaginar lo que venía. Luciana, dijo con la voz quebrada, necesito que te sientes. Se me heló la sangre. Grupo Fontán se declaró en quiebra. Lo perdí todo. Los bancos ya vienen por la casa. El teléfono se me resbaló de la mano. Miré a Matías, esperando que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien. En cambio, vi algo en sus ojos que jamás había visto antes. No era tristeza. Era cálculo. Y esa mirada fría, iba a ser apenas el primer indicio de algo mucho más oscuro que se estaba preparando en silencio. Al día siguiente desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. Bajé a la cocina y ahí estaba Georgina, mi suegra, con una sonrisa que no le había visto jamás. Una sonrisa cruel. Vaya, vaya, dijo mientras yo apenas tocaba mi desayuno. Parece que a la señorita ya no le gusta la comida de esta casa. Qué pena que ya no tengas de dónde sacar dinero para tus caprichos. Sentí cada palabra como una cuchillada. Matías, en lugar de defenderme, se levantó de la mesa sin decir nada y se fue a trabajar. Desde ese momento, dejé de ser mi amor y pasé a ser una carga. Georgina empezó a darme órdenes como si fuera su empleada. Limpia esto, lava aquello, la sopa está mal, todo estaba mal. ¿Y Matías? Matías simplemente miraba hacia otro lado. Esa noche intenté hablar con él. ¿Te importa cómo me trata tu madre? Él suspiró, molesto. Ten paciencia. Con lo de tu familia, es normal que esté nerviosa. No lo hagas más difícil. Ahí lo entendí, entre su madre y yo, ya había elegido.
Pero lo que yo no sabía era que esa elección apenas era el comienzo. Porque una semana después, Matías iba a acercarse a mí con una ternura que no sentía hacía meses, y esa ternura escondía la trampa más cruel de toda esta historia. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Adelgacé. Dejé de dormir bien. Cada comentario de Georgina me quitaba un pedazo de dignidad. Pensé en el divorcio más de una vez. Pero seguía aferrada a la esperanza de que el Matías que yo amaba, el de antes, todavía estuviera ahí adentro, en algún lugar. Fue un error. Un error que casi me cuesta todo. Porque mientras yo lloraba en silencio cada noche, mi esposo y mi suegra ya estaban armando un plan. Un plan que llevaba mi nombre escrito, pero que yo no conocía. Una semana después de la noticia, Matías me llamó a su estudio con una voz distinta. Suave. Cálida. La voz que yo tanto extrañaba. Siéntate, Luciana. He estado pensando en cómo ayudar a tu padre. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Con el penthouse a nombre de los dos, dijo, tomando mi mano, podemos pedir una hipoteca grande. Con ese dinero tu papá puede reconstruir todo. Todo sonaba tan lógico. Tan generoso. Sacó una pila de documentos. Decenas de páginas llenas de letras pequeñas. Solo firma donde está marcado, dijo con una prisa extraña. Es papeleo estándar del banco. Confié. Firmé sin leer cada línea, cegada por la desesperación de salvar a mi padre. No tenía idea de que entre esas páginas, escondida como una serpiente entre flores, había una hoja que no era ninguna hipoteca. Era mi sentencia. Y en menos de 2 semanas, esa firma me iba a costar absolutamente todo. Esa misma noche preparé una cena especial para agradecerle a Matías su ayuda. Cuando llegó, no venía solo. Venía con Georgina. Y su cara ya no tenía ni rastro de ternura. Siéntate, dijo con voz seca. Tenemos que hablar. Puso una carpeta sobre la mesa y la lanzó hacia mí. Solicitud de divorcio. El mundo se me vino encima. ¿Por qué? Balbuceé. Hace una semana me dijiste que ibas a estar conmigo, que íbamos a superar esto juntos. Matías se rió. Una risa fría, que no reconocí. Simplemente ya no te amo. No puedo cargar con el peso de una familia arruinada. Georgina remató, con desprecio total, la única razón por la que mi hijo estuvo contigo fue tu apellido. Ahora que ya no vale nada, tampoco tú vales nada. Ahí entendí que todo, absolutamente todo, había sido un cálculo desde el primer día. Firmé el divorcio con las manos temblando. Pero cuando dije que la casa seguía siendo mía, Matías sonrió de una forma que me heló la sangre. Sacó otra carpeta. Una escritura de renuncia de derechos. Con mi firma, la misma firma que había puesto días antes, creyendo que ayudaba a mi padre. Esta casa, dijo Matías, ahora es solo mía. Fue en ese instante, en el suelo de mi propio penthouse, que entendí que no había perdido solo un matrimonio. Había perdido todo. Pero lo que ni Matías ni Georgina sabían, es que la peor parte de su plan todavía no había ni empezado a salir a la luz. Fui a juicio sola. Sin abogado. Sin mi familia, porque no me atreví a decirles la verdad a mis padres, ya destrozados por la quiebra. El abogado de Matías presentó la renuncia de derechos como si fuera un regalo de gratitud de mi parte. El juez me miró con lástima. ¿Tiene pruebas de fraude o coacción? No tenía nada. Solo lágrimas. Perdí la casa.
Legalmente, oficialmente, la perdí. Volví al penthouse porque no tenía a dónde más ir. Georgina me recibió en la puerta con desprecio. ¿Todavía no te vas? El juez ya habló. Me encerré en mi cuarto 3 días. Al tercer día, Matías tiró la puerta a golpes. Sofía, digo, Luciana, se corrigió con desdén, como si ni mi nombre le importara. Tu familia arruinada no significa nada aquí. Vete en silencio o te saco a la fuerza. Yo me quedé en silencio, mirándolo. Y eso lo enfureció más que cualquier grito. Sacó su teléfono. Marcó el número de mi padre. Puso el altavoz, para que Georgina y yo escucháramos. Habla Matías. Su hija ya no es mi esposa. Podría venir a recogerla, está atrincherada en mi casa como una mendiga. Escuché algo romperse del otro lado de la línea. Probablemente una taza. Le doy 1 hora, rugió Matías. Si sigue aquí, la sacamos como sea. Colgó, y me miró triunfante. Yo lloraba, pero ya no de impotencia. Lloraba de una rabia que apenas estaba empezando a despertar. Tomé mi teléfono. Marqué a mi padre con las manos temblando, sin saber que su respuesta iba a cambiarlo absolutamente todo. Papá, soy yo, dije, apenas pudiendo hablar. Y entonces escuché algo que no esperaba. Su voz no sonaba destrozada. Sonaba firme. Tranquila. Poderosa. Lo sé todo, hija. Grabé cada palabra de ese miserable. Ahora escúchame bien, no te muevas de esa casa. Llego en 30 minutos. Colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sin entender nada. ¿Cómo podía un hombre supuestamente en bancarrota sonar así? ¿Qué estaba a punto de pasar? Exactamente 30 minutos después, escuché motores afuera. Muchos motores. Corrí a la ventana. Una fila de autos de lujo se detuvo frente al edificio. Al frente, un Rolls Royce negro que yo conocía perfectamente. Del auto bajó mi padre. Traje impecable. Reloj de edición limitada en la muñeca. No parecía un hombre arruinado. Parecía un rey volviendo a reclamar su reino. Detrás de él bajaron su abogado, el señor Cordero, y una docena de hombres de seguridad. Matías y Georgina, desde el balcón, se pusieron pálidos. Mi padre entró al penthouse con una calma absoluta. Me abrazó fuerte. Se acabó, hija. Se volteó hacia Matías. Mi empresa está perfectamente. Esta mañana cerramos un contrato enorme. La quiebra fue una prueba. Quería ver quién eras realmente cuando yo ya no tuviera nada que ofrecerte. Matías se quedó blanco. Esto es una trampa. No, dijo mi padre. Es una consecuencia. El señor Cordero abrió su maletín y puso sobre la mesa un documento. El acuerdo original de propiedad de esta casa, dijo, incluye una cláusula que ustedes nunca leyeron con cuidado. Señaló una línea al final del documento. Este penthouse pertenece a un fideicomiso a favor del matrimonio. Si el matrimonio termina, por cualquier motivo, la propiedad regresa automáticamente a Grupo Fontán. Cualquier renuncia de derechos firmada después del divorcio, es papel mojado. Georgina se agarró del brazo de su hijo, temblando. Eso no puede ser legal. Es perfectamente legal, respondió el abogado. Y hay más. Sacó una tablet y reprodujo un video.
En la pantalla apareció Matías, en un restaurante, hablando con un desconocido. Si consigues que el juicio salga a mi favor, vendo el penthouse de inmediato y repartimos. Su hija es tan ingenua que hace todo lo que le digo. El silencio que siguió fue absoluto. Matías había intentado sobornar el proceso judicial. Y quedó grabado, palabra por palabra. Con esto, dijo mi padre, con una frialdad que nunca le había visto, podrías ir a prisión por fraude y soborno. Pero te voy a dar una salida. Les puso un documento enfrente: renunciar a cualquier apelación, reconocer que la propiedad es de Grupo Fontán, y desaparecer de mi vida para siempre. A cambio, no habría denuncia penal. Matías firmó con la mano temblando. Georgina firmó después, ya sin fuerzas para pelear. Mi padre le hizo una seña a su equipo de seguridad: tienen 1 hora para llevarse solo sus pertenencias personales. Todo lo demás se queda. Y así, frente a mis propios ojos, vi cómo empacaban sus maletas bajo la mirada de todo el edificio. Cuando Matías pasó junto a mí cargando una caja, se detuvo un segundo. Me miró. Yo no dije nada. Simplemente aparté la mirada. Los días después del desalojo fueron extraños. El penthouse, tan lleno de recuerdos felices y dolorosos, se sintió por primera vez en meses, en silencio real. Semanas más tarde me enteré, por una amiga, que Matías había sido despedido de su trabajo apenas se supo la verdad. Ninguna empresa quiere a alguien que intentó estafar a su propia familia política. Georgina, dicen, tuvo que mudarse a un pueblo pequeño, lejos de la vida de lujo que tanto presumía. Una noche, meses después, sonó el timbre. Era Matías. Irreconocible. Ojeroso, delgado, con la ropa arrugada. Se arrodilló y me pidió perdón. Me rogó una segunda oportunidad. Lo miré fijamente y le dije algo que llevaba meses queriendo decirle: lo que más me dolió no fue perder la casa, fue que humillaras a mi padre cuando creíste que ya no valía nada. Eso no se perdona. Cerré la puerta. Y esta vez, no miré atrás. Volví a mi verdadera pasión, la arquitectura, y abrí mi propio estudio enfocado en proyectos sociales. Con el tiempo, conocí a Renzo, un colega con quien reconstruí, poco a poco, la confianza que creí perdida para siempre. Esta historia me enseñó algo que nunca voy a olvidar: el amor de verdad no desaparece cuando el dinero desaparece. Nunca ames a ciegas. Y nunca confundas palabras bonitas con actos reales, porque solo en la tormenta se descubre quién realmente estaba a tu lado, y quién solo estaba ahí por conveniencia. Si esta historia te hizo sentir algo, coméntalo abajo. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Luciana? No olvides suscribirte a Código Venganza y activar la campanita, porque cada semana traemos historias reales de traición y de justicia.